Muy bien, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 7 y ejercicio 9 de la guía 1 de nociones fundamentales, pero para eso habíamos eh, visto algunos conceptos necesarios para poder resolver los ejercicios. Habíamos visto el concepto de mol, que es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades, ¿sí? Es decir, un mol de átomos, por ejemplo, tiene 1,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Si hablamos de un mol de molécula, decimos que tienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y así, cuando uno habla de un mol de alguna especie, se está refiriendo a una cierta cantidad, es decir, 6,022 por 10 a la 23 partículas de esa especie. Otro concepto importante es el de volumen molar, que es solo aplicado a gases en condiciones ideales, a gases en condiciones normales, perdón. Esto hace referencia a que el gas se debe encontrar a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius, ¿sí? Esto indica que cuando un mol de un gas que esté en estas condiciones ocupará un volumen de 22,4 litros. Bien, ya empezamos en los ejercicios previos a revisar parte de las ecuaciones químicas que se utilizan para describir las reacciones químicas, y en ellos uno puede identificar los reactivos, que son las sustancias que reaccionan, y los productos, que son aquellas sustancias que se forman luego de la reacción química. Y en la ecuación química que describe estas reacciones se utilizan cantidades relativas de las sustancias que están relacionadas a los coeficientes estequiométricos para poder igualar las ecuaciones químicas. Sí, luego de esto habían visto cómo se podía expresar la estequiometría de una reacción. Y por ejemplo hay distintas formas de expresar la estequiometría. Podría ser en moles, ¿sí? Y podríamos, por ejemplo, en este caso decir un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua, ¿sí? También podríamos expresarla a la estequiometría de la reacción en gramos, ¿sí? Entonces podríamos decir 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno para dar 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. También se puede utilizar el concepto de volumen molar, pero solamente en las sustancias que se encuentran en estado gaseoso. En este caso sería 22,4 litros de metano en condiciones normales de presión y temperatura reaccionarían con 44,8 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura, porque en este caso son 2 moles de la sustancia en estado gaseoso, y esto daría 22,4 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Fíjense que este concepto no es aplicable al agua que está en estado líquido, porque justamente solo se aplica a sustancias que están en estado gaseoso. También podemos usar el número de Avogadro para expresar la estequiometría de la reacción. Bien, otros dos conceptos importantes que vamos a utilizar para resolver el ejercicio 7 y 9 es el concepto de pureza y de rendimiento, ¿sí? El concepto de pureza hace referencia siempre a los reactivos y nos indica qué cantidad es utilizable en un reactivo, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un mineral que viene extraído desde una cantera, pero de todo el mineral que se extrae, no todo el mineral es posible que reaccione, ¿sí? Puede traer varias impurezas. Entonces, hablamos de pureza cuando decimos que una cierta parte de ese mineral es la que puede reaccionar, ¿sí? Entonces, si necesitamos calcular pureza, como nos va a pasar en uno de los ejercicios, lo podremos hacer a través de esta fórmula y decir, necesitamos conocer la masa pura que tiene la sustancia y el conjunto total, la masa total. Entonces, dividiendo la masa pura sobre la masa total y multiplicando por 100, podemos obtener el porcentaje de pureza. Bien, en cuanto al concepto de rendimiento, que es aplicable a los productos solamente, hablamos de que en la realidad
se obtiene siempre menor cantidad de los reactivos, ya sea por eficiencia de la reacción, por algunas condiciones en las cuales se llevan a cabo la reacción, que las reacciones no son siempre totalmente completas, ¿sí? Existen distintos factores. Entonces no siempre vamos a obtener la totalidad de los productos, ¿sí? Entonces se puede tener en cuenta cuánto producto se obtiene realmente si aplicamos un factor de rendimiento. Este porcentaje de rendimiento se puede calcular como la masa real que se obtiene de algún producto sobre la masa teórica de ese producto multiplicado por 100. Bien, viendo esto podemos empezar con el ejercicio 7 y podemos leer qué es lo que nos pide. Dice, ¿cuántos gramos de este compuesto que tiene flúor y nitrógeno y litros de fluoruro de hidrógeno en condiciones normales? ¿Sí? El fluoruro de hidrógeno, acuérdense que es un hidruro no metálico, y como nos están hablando de condiciones normales, un compuesto que está en estado gaseoso, ¿sí? Pueden prepararse teóricamente con 4 gramos de amoníaco y 14 gramos de flúor. Entonces acá nos están dando los reactivos y los productos que vamos a obtener en nuestra reacción. Entonces lo primero que hay que hacer es plantear la ecuación química que va a representar esta reacción. Entonces hablamos de que el amoníaco va a reaccionar con flúor, ¿sí? Para dar este compuesto que tiene flúor y nitrógeno y el fluoruro de hidrógeno. Entonces vemos esta ecuación, tenemos los reactivos, tenemos los productos, y ahora lo que deberíamos hacer es igualar la ecuación. Para igualar la ecuación, fíjense que tenemos 2 nitrógenos de este lado y de este lado tenemos uno solo, con lo cual si ponemos un 2 al amoníaco ya contemplaríamos 2 nitrógenos. En cuanto al flúor, lo mejor es igualar los flúor o contar cuánto flúor tenemos de este lado y luego igualar con este valor, ¿sí? Pero fíjense que acá al poner 2 moles de amoníaco se nos están generando 6 moles de hidrógeno, ¿sí? Entonces para contemplar esos 6 moles de hidrógeno, que el hidrógeno solamente va a parar al fluoruro de hidrógeno, necesitamos colocar un 6 acá para contemplar esos 6 hidrógenos. Bien, y ahora sí podemos igualar los flúor. Fíjense que acá tenemos 4 flúor más 6 flúor de este lado, con un coeficiente estequiométrico 5 en el flúor, que es molecular, recuerden, es un compuesto diatómico. Tenemos igualada la ecuación. Bien, ahora continuamos con la ecuación y dice cuál es el reactivo limitante y cuál sobra de los reactivos en este. Una vez que igualamos la ecuación, podemos empezar a analizar los datos, ¿sí? Y la estequiometría de la reacción. Inicialmente nos dicen que tenemos 4 gramos de amoníaco y 14 gramos de flúor. Tenemos 4 gramos de amoníaco y 14 gramos de flúor. Y nos piden que calculemos qué masa de este compuesto se nos va a formar y qué volumen en litros del fluoruro de hidrógeno se va a formar. Pero para conocer estos productos, inicialmente ya vieron que es necesario conocer el reactivo limitante. Para eso necesitamos la estequiometría de la reacción. Entonces, fíjense que la estequiometría de la reacción me convendrá ponerla en función de los datos que me proporciona la consulta. Entonces, la estequiometría de la reacción me dice que cada 34 gramos de amoníaco van a reaccionar con 190 gramos de flúor para dar 104 gramos de este compuesto que tiene flúor y nitrógeno y 134,4 litros de fluoruro de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Este valor se calcula como 6 por 22,4 litros. Este es el valor del peso molecular, porque estamos hablando de 1 mol de este compuesto,
y en este caso sería el peso molecular del flúor por 5, y en este caso sería el peso molecular del amoníaco por 2, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice la estequiometría de la reacción. Entonces ahora podemos empezar a analizar cuál es el reactivo limitante. Fíjense que podemos calcular cuánto flúor necesitamos cuando ponemos los 4 gramos de amoníaco. Entonces tenemos 4 gramos de amoníaco y tenemos a través de la estequiometría de la reacción un factor, ¿sí?, que me permite relacionar amoníaco con flúor. Entonces ese factor me dice que cada 34 gramos que pongo de amoníaco necesito 190 gramos de flúor. Si puse 4 gramos de amoníaco voy a necesitar 22,4 gramos de flúor. Y fíjense que en los datos nos dicen que solamente tenemos 14 gramos de flúor. Si yo necesito para esos 4 gramos 22,4, estos 14 no me están alcanzando. Entonces eso quiere decir que el flúor se va a consumir inicialmente primero y por lo tanto se transformará en mi reactivo limitante. Marco mi reactivo limitante, que son los 14 gramos de flúor, y una vez que determine el reactivo limitante ya puedo calcular cualquier otro producto. Entonces, como me pedían la masa de este compuesto de flúor y nitrógeno, podemos decir que para estos 14 gramos que se van a consumir totalmente, tengo un factor a través de la estequiometría de la reacción que me relaciona el flúor, que es mi reactivo limitante, con este producto. Y eso me indica que 7,7 gramos de este compuesto se me van a formar. Y por último calculamos también el volumen de fluoruro de hidrógeno que se me va a formar a partir de este reactivo limitante, y decimos que para 14 gramos de flúor se van a formar 9,9 litros de fluoruro de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Cuando dan la respuesta del volumen de un gas, siempre tiene que estar acompañado de las condiciones normales de presión y temperatura, o de las condiciones de presión y de temperatura a las cuales se está midiendo este volumen de este gas. Si esto no está, la respuesta está mal, ¿sí? Recuerden eso porque después, a la hora de las correcciones, se queja, ¿sí? Bien, entonces este sería el inciso A del ejercicio 7. Y perdón, por último, el inciso 2i nos pide calcular cuánto sobra el reactivo en exceso. Como el flúor es el reactivo que está limitando la reacción, hay un reactivo que está en exceso, que es el amoníaco, y parte de este reactivo va a quedar sin reaccionar, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular eso? Eso lo podemos calcular sabiendo cuánto amoníaco necesitan estos 14 gramos de flúor. Eso lo calculamos a través de la estequiometría de la reacción, y decimos que estos 14 gramos de flúor necesitan 2,5 gramos de amoníaco. Con lo cual, si yo tenía 4 gramos de amoníaco y le resto esos 2,5 que van a reaccionar con los 14 gramos de flúor, obtengo lo que me queda de la masa de exceso, ¿sí? Que el exceso serían 1,5 gramos de amoníaco. Muy bien, con esto terminamos el ejercicio 7A. Pasamos al ejercicio 7B y leamos la consigna. Dice, se tiene la siguiente reacción sin balancear. Tenemos el fosfato ácido de sodio más amoníaco más cloruro de calcio, que da el fosfato de calcio más el cloruro de amonio más cloruro de sodio. Entonces nos piden, iguale la ecuación, determine la cantidad teórica en gramos de bis-tetraoxofosfato de calcio que se obtiene al hacer reaccionar 220 litros de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura con la cantidad estequiométrica de fosfato monoácido de sodio y un exceso del 20% de cloruro de calcio.
Luego nos piden cuántas unidades fórmulas del fosfato de calcio se obtienen si el rendimiento de la reacción es del 98%. Y por último nos piden cuántos moles de cloruro de calcio se colocaron inicialmente. Entonces, planteamos la reacción química, la ecuación química que representa esta reacción, y empezamos a igualar. ¿Sí? Fíjense que tenemos dos fosfatos que van a venir de los grupos del fosfato ácido, con lo cual, considerando un coeficiente estequiométrico 2, contemplaríamos esos dos fosfatos. Fíjense que tenemos tres calcios también que van a venir del cloruro de calcio, entonces con un coeficiente estequiométrico 3 voy a contemplar esos tres calcios. Ahora se me formaron cuatro átomos de sodio que van a ir a parar solamente al cloruro de sodio, entonces voy a necesitar un 4 ahí. Y ahora fíjense que acá tenemos 6 átomos de cloro y acá solamente 4, con lo cual acá necesitaríamos un 2 de cloruro de amonio para compensar los cloros que vienen de acá. Con esto se me descompensan los nitrógenos y los hidrógenos, y fíjense que tenemos 2 nitrógenos y 8 hidrógenos, con lo cual si ponemos un 2 acá vamos a tener 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, pero hay otros 2 hidrógenos que vienen de acá, entonces 6 más 2, 8. Y con eso quedaría igualada la ecuación química. Otra forma de verificar que la reacción está bien igualada es utilizando la ley de la conservación de la materia, y si sumamos las masas de todos los reactivos debería ser igual a la masa de todos los productos. Bien, vamos a plantear entonces los datos de la reacción. Leyendo la consigna decimos que 220 litros de amoníaco van a reaccionar con una cantidad estequiométrica del fosfato ácido de sodio, y vamos a tener que el cloruro de calcio va a estar en un exceso de un 20%. Entonces, y por otra parte nos piden que calculemos inicialmente la masa del fosfato de calcio, las unidades fórmulas cuando el rendimiento sea de un 98%, y por último cuántos moles iniciales de cloruro de calcio coloqué teniendo en cuenta este 20%. Entonces nos conviene poner la estequiometría de la reacción. Para el amoníaco, considerando el concepto de volumen molar, entonces decimos 44,8 litros de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura van a reaccionar con 3 moles de cloruro de calcio. Al cloruro de calcio lo ponemos en moles porque vamos a tener que calcular moles, y al fosfato de calcio lo podemos utilizar dos estequiometrías distintas, que es una es en gramos, 310 gramos se van a formar por cada esto que reaccione, o también podemos decir que se van a formar 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula de fosfato de calcio cuando reaccionaron 3 moles de cloruro de calcio y con 44,8 litros de amoníaco. Bien, con estos datos no hace falta calcular el reactivo limitante, porque ya sabemos que este está en cantidades estequiométricas, este se encuentra en exceso, entonces podemos utilizar este valor del amoníaco, que también estaría en cantidad estequiométrica o limitando la reacción. Entonces podemos utilizar ya directamente esta cantidad para hacer los cálculos. Entonces lo primero que nos piden es la masa del fosfato de calcio, y decimos que cuando reaccionan 220 litros de amoníaco en condiciones normales, y utilizando la estequiometría de la reacción, decimos que cada 44,8 litros de amoníaco que reaccionan se forman 310 gramos de fosfato de calcio. Entonces con este cálculo nos da que
se formarían 1522 gramos de fosfato de calcio. Bien, nos piden las unidades fórmulas cuando el rendimiento es del 98%. Utilizamos un cálculo parecido al que vimos recién. Entonces decimos, cada 220 litros de amoníaco en condiciones normales, hay un coeficiente que me permite relacionar los litros con las unidades fórmulas. Entonces decimos que cada 44,8 litros de amoníaco que reaccionan, se forman 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmulas del fosfato de calcio. Pero este cálculo sería en el caso de que la reacción fuera con un 100% de rendimiento, es decir, se formarían completamente los productos, pero como no sucede eso, debemos afectar por un factor de rendimiento que en este caso sería del 0,98%. Entonces la cantidad de unidades fórmulas que obtendríamos van a ser menos que las que obtendríamos al 100% de rendimiento. Y estas son 2,9 por 10 a la 24 unidades fórmulas de fosfato de calcio. Bien, por último nos queda calcular los moles iniciales que se pusieron de cloruro de calcio, y para esto podemos calcular los moles que reaccionaron de cloruro de calcio, ¿sí? Considerando el reactivo limitante. Entonces decimos que cada 44,8 litros de amoníaco en condiciones normales que reaccionan, utilizan 3 moles de cloruro de calcio. Pero como no reaccionaron 44,8, sino que reaccionaron 220, multiplicamos por ese valor y obtenemos que para esta cantidad de amoníaco que reaccionó, se utilizaron 14,73 moles de cloruro de calcio. Fíjense que nos dicen que hay un exceso del 20% de cloruro de calcio. Entonces, si consideramos que esto es el 100% de cloruro de calcio, el 20% serían 2,95 moles de cloruro de calcio. Damos una pequeña regla de tres simples. Esto por esto, dividido esto, nos dan 2,9 moles de cloruro de calcio. Entonces lo que había inicialmente es justamente la suma de estos dos valores, ¿sí? Inicialmente, con un exceso del 20%, se colocaron 17,68 moles de cloruro de calcio. Bien, pasemos ahora al ejercicio 9. Vamos a leer el ejercicio 9, que dice lo siguiente. La ácida de sodio es un compuesto iónico que se utiliza en los airbags, ya que por el impacto del choque se desencadena una reacción cuya pérdida es del 10%, que permite obtener sodio y nitrógeno. Este gas, producido en milisegundos, infla la bolsa que amortigua el impacto. Escriba la ecuación igualada. Si se obtienen 60 litros del gas en condiciones normales de presión y temperatura a partir de 150 gramos de ácida pura, determine la pureza de la misma. Y 3i dice, indica cuántas unidades fórmulas de ácida de sodio reaccionaron y cuántos átomos de sodio se obtuvieron como producto. Entonces tenemos la reacción igualada de la ácida de sodio. Cuando se descompone genera sodio y el gas nitrógeno. Nitrógeno es diatómico, recuerden. Y entonces planteamos la estequiometría y los datos de la reacción. Tengan en cuenta que acá también nos está diciendo que hay una pérdida en la reacción del 10%. Esta pérdida nos indica que el rendimiento de la reacción es del 90%. Entonces, planteando los datos, nos dicen que tenemos 150 gramos de ácida impura y que se generó 60 litros de nitrógeno, pero con una pérdida del 10%. O sea que este valor está relacionado con el rendimiento del 90%.
Entonces podemos plantear también la estequiometría de la reacción y decir que cada 65 gramos de ácido se van a formar 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio, o se formarían también 33,6 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. También podemos expresar esto en unidad de fórmula y decir que cada 6,022 por 10 a la 23 unidades de fórmulas de ácido de sodio que reaccionan, se forman esta cantidad de átomos de sodio y se forma esta cantidad de nitrógeno gaseoso. Recuerden que la estequiometría de la reacción siempre considera que el rendimiento de los productos es del 100%. Entonces, este dato que tenemos al 90% no nos permite entrar directamente en la estequiometría de la reacción para saber algún otro dato. Tenemos que corregirlo y saber cuánto hubiera sido al 100% del rendimiento para poder entrar en la estequiometría de la reacción. Entonces, si hubiéramos obtenido el 100% del nitrógeno y no hubiéramos tenido esa pérdida del 10%, deberíamos haber obtenido 66,7 litros de nitrógeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora sí, con este valor de 66,7 podemos entrar en la estequiometría de la reacción y saber cuánto de ácido de sodio reaccionó. ¿Sí? Entonces, con este valor decimos se formaron 66,7 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura, y yo sé que cada 33,6 litros de este nitrógeno que se forma, yo utilicé 65 gramos de ácido. Esto me da que en realidad reaccionaron 129 gramos de ácido de sodio. Entonces podemos calcular el porcentaje de pureza, porque yo sé que tengo 150 gramos de un mineral impuro, y de ese mineral 129 gramos es lo que es puro, ¿sí? Entonces puedo calcular la masa del puro sobre la masa total del mineral, divido y multiplico por 100. Eso me da que la pureza de la ácido de sodio es del 86%. Bien. Por otra parte, nos piden las unidades fórmula de ácido de sodio que reaccionaron, y las podemos sacar directamente con el valor real que reaccionó, la masa real que reaccionó a ácido de sodio. Entonces decimos cada 65 gramos de ácido de sodio tengo, que es un mol de ácido de sodio, tengo 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmulas de ácido de sodio. Como no reaccionaron 65 gramos sino que 129, utilizando ese factor calculo las unidades fórmulas. Y esto me da que reaccionaron 1,2 por 10 a la 24 unidades fórmulas de ácido de sodio. Bien, y por último nos quedan calcular el número de átomos de sodio. Entonces fíjense que podemos calcular con la masa de ácido de sodio, que eran los 129 gramos, tenemos el factor que relaciona los átomos de sodio con la ácido de sodio, pero como el sodio es un producto y esta reacción tiene una pérdida, es decir, que el rendimiento no es del 100%, sino que del 90%, hay que tener en cuenta este rendimiento mediante un factor que es 0,9. ¿Sí? Bien, entonces esto sería el cálculo para un 100% de rendimiento, y este sería el cálculo considerando ya el 90% de rendimiento. Entonces el número total de átomos de sodio que se forman serían 1,08 por 10 a la 24 átomos de sodio. Muy bien, y con eso damos por finalizada el ejercicio 7 y 9
de la guía 1.